¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Me alegra saludaros de nuevo, como siempre, con reseñas. En este caso, una magnífica de otro libro de Círculo Rojo. Un gran trabajo, muy original, por cierto. El Testamento de Don Quijote. Su autor, Ulla Maleva. Ulla Maleva, que es un seudónimo de este señor, de este gran autor, que se llama Francisco Javier Martínez Barrios. Nació en Cuenca en el año 57. Nos cuenta este hombre que siendo niño despierta una vocación médica y sanadora que le sigue acompañando hoy en día. Estudia medicina occidental y acupuntura y se interesa por las implicaciones emocionales de la enfermedad, confirmadas cada vez más a lo largo de sus casi 40 años de actividad profesional. Descubre que lo inmaterial e invisible está antes que la materia. Qué gran enseñanza, ¿eh? Por eso, antes que nuestro cuerpo físico, se afecta nuestra energía, alterándose nuestro cuerpo emocional o el alma que va con el sentir. Asiento del sufrimiento humano. Y al alma nada le sienta mejor que la palabra del corazón, de la que Don Quijote fue un gran representante y maestro. Y puesto que somos palabra, en la palabra como expresión a la vez creativa y sanadora, conecta aún la maleva con la fuerza de inspiración que le despierta el Caballero de la Mancha. Por él siente verdadera admiración y a él y a su aventura le he dedicado años de estudio y de reflexión. Y se nota muchísimo en este gran libro, como digo, muy original. Este Testamento de Don Quijote es su primera novela. Anteriormente ha publicado un libro de poesía, se llama Un verso cada día, en 2018, puesto que desde hace casi 10 años viene publicando un poema cada día en su muro de Facebook. Ulla Maleva es autor de muy amplia obra poética, aún sin publicar, y espero que lo hagas con Círculo Rojo, amigo. Actualmente está trabajando en lo que será su segunda novela. ¿Qué es este libro? ¿Qué es el Testamento de Don Quijote? Un compendio de enseñanzas, de trasfondo y de ir más allá incluso de lo que Miguel de Cervantes nos mostró, porque hubo cosas que no nos mostró, en esa obra maestra de la literatura universal. Una obra maestra que no solo ha resistido el paso del tiempo, sino que ha dejado un legado perdurable de enseñanzas que trascienden, como digo, más allá de las páginas de un libro, de ese libro. Es un libro que aunque no lo parezca, algunos lo habréis leído hace mucho tiempo, os recomiendo su relectura, pero es un libro que aunque no lo parezca, es muy complejo narrativamente y explora con gran profundidad la naturaleza humana. Y es que Don Quijote de la Mancha, aquel loco que veía gigantes en lo que eran molinos, nos ofrece una serie de lecciones que resuenan de manera asombrosa incluso a día de hoy, en la época actual. En el núcleo de la obra, la figura del caballero soñador, Don Quijote, encarna la poderosa fuerza de la imaginación y la creencia en la posibilidad de la transformación. A través de su ojo idealista, Cervantes nos invita a cosas como cuestionar la rigidez de la realidad, sobre todo a abrazar la magia de nuestros propios sueños. Son locos soñadores, como yo mismo me defino. En un mundo donde la seriedad, el pragmatismo, a menudo eclipsa la fantasía. Por eso Don Quijote nos recuerda la importancia de mantener vivas nuestras aspiraciones, nuestros deseos, nuestros anhelos, nuestros sueños y que luchemos por ellos, incluso cuando nos enfrentamos a una cruda y dura realidad. Se explora también en la dualidad entre la locura y la cordura. Lo hace Cervantes y lo hace Ulla Maleva. Por eso este libro, El Quijote, este libro, nos invitan a reflexionar sobre la delgada línea que separa la genialidad de la insensatez. No hay más cuerdo que un loco. Don Quijote, en su fervor por la caballería andante, nos desafía a considerar que a veces la cordura convencional puede ser un impedimento para la verdadera grandeza. En un mundo donde se nos insta a conformarnos con lo ordinario, Cervantes nos incita a abrazar la singularidad, incluso si ello implica salirnos o desafiar o rechazar directamente las normas establecidas. Hay una gran conexión entre la realidad y la ficción. Nos insta a que nos cuestionemos más cosas, como por ejemplo la naturaleza de la verdad.
El Quijote nos sumerge en un juego constante de perspectivas, donde la realidad de Don Quijote choca con la realidad objetiva de quienes le rodean. Esa dualidad nos invita a considerar que la verdad es, en muchos aspectos, subjetiva y que nuestras percepciones pueden moldear la realidad tanto como la realidad en sí moldea nuestras propias percepciones. Curioso. Parece así. Un libro que nos invita a reflexionar hasta el punto de cuestionarnos la propia identidad, ya que a medida que el personaje se va sumergiendo en su papel de caballero andante, se debate entre la realidad de su existencia y la imagen idealizada que tiene de sí mismo. Recordamos que una persona que en teoría se vuelve loca leyendo novelas de caballería. Esa lucha interna, que además resuena en todos nosotros, nos recuerda que la construcción de nuestra propia identidad, que es un proceso que nunca acaba, que está en constante evolución, ese proceso está influenciado por nuestras propias experiencias y aspiraciones. Don Quijote de la Mancha se presenta como un espejo que refleja las complejidades y contradicciones de la condición humana. También lo refleja el autor en este libro. Cervantes nos desafía a explorar las profundidades de nuestra propia psique, a abrazar la imaginación, a desafiar las limitaciones de la realidad y a forjar nuestra identidad con valentía y autenticidad. Así que las enseñanzas de Don Quijote, que pueden ser su testamento, como bien nos dice este autor, siguen resonando como un eco atemporal que nos invita a cuestionar, a soñar y a abrazar la riqueza de nuestra propia humanidad. En cada página de este libro nos vamos a encontrar lecciones que trascienden el tiempo y nos recuerdan que a pesar de las batallas cotidianas, cada uno de nosotros es de alguna manera un Quijote que busca su propio significado en este vasto y complejo universo. Por eso te agradezco tanto, Ula Maleva, que hayas confiado en Círculo Rojo para dejarnos tu testamento. Tu testamento en forma de esta novela mágica que nos habla de todo y sobre todo de la vida. ¿Quién además de Don Quijote vio gigantes en los molinos? ¿Quién, como hiciera nuestro caballero armado, combatió en los gigantes a la soberbia? ¿Quién, sino un visionario como él, vio ejércitos donde otros vieron solo rebaños? Hoy, cuando ya han pasado más de 400 años de aquellas visiones, la soberbia sigue siendo un gigante poderoso e incluso malvado. ¿Y qué decir de los ejércitos guiados como rebaño y enfrentados en guerras que no parecen tener fin, mientras haya por medio un interés que pueda convertir en dinero o en cualquier otro tipo de poder? Cervantes, maestro de los espejos, dejó en su libro inmortal luces ocultas entre las sombras. No podía hacerlo de otro modo, cuando la libertad estaba en entredicho en aquel tiempo del siglo de oro de nuestras letras. Algunas de esas luces son desveladas en este manuscrito, hijo del estudio y del entendimiento, de la admiración por el más singular personaje de la literatura de todos los tiempos, Don Quijote. Este testamento nació de una intención poética y amorosa que recorre el alma de tu sentir, lugar donde tus afectos, tus emociones, tus sentimientos y pasiones o te encadenan o te liberan. En él, Don Quijote habla de su verdad, a Sancho y al alma, testigo ambos de una humanidad, a la vez masculina y femenina, y lo hace desde la palabra que nace de un corazón que habla a un corazón que escucha, pues solo en la escucha de la palabra del corazón el hombre recupera su libertad interior y su salud. Os lo digo de corazón. No es porque sea una reseña que me apetezca hacer, no es porque sea un libro de Círculo Rojo. Este libro merece mucho la pena. Se nota que el autor ha captado, no solo ha captado la esencia del Quijote, lo que es invisible incluso a la propia lectura, a las propias palabras en sí, sino que además ha hecho un estudio pormenorizado de todo lo que Cervantes y a través de ese personaje nos quiso transmitir. Cervantes legó a la posteridad un testamento intelectual y espiritual que el autor Ula Maleva refleja en este libro. Esto trasciende a las páginas de su novela. Incluso trasciende al personaje, conocido por su deslumbrante idealismo y su enérgica búsqueda de la justicia y la nobleza, otorgando al lector un testamento imperecedero, expresado a través de su vida y de sus reflexiones. Muchas las tenemos aquí. Pues Don Quijote, en su singular y a menudo delirante empresa como caballero andante, abraza la premisa central de su testamento,
la sublimación de la realidad a través de la fantasía y la lucha contra la soberbia. Este aspecto se revela como un acto de desafío consciente a la mundanidad y a la mediocridad percibida de la vida cotidiana. En su afán por transformar molinos en gigantes y posadas en castillos, Don Quijote nos deja ese legado de idea trascendental de que la realidad objetiva es, en muchos aspectos, moldeable a la influencia de la percepción individual y a la fuerza de la imaginación. Qué gran poder tenemos. Además, dentro de ese testamento literario se manifiesta el continuo diálogo con la propia ficción. Don Quijote, al reconocerse como un personaje inmerso en un relato, cuestiona la naturaleza misma de la verdad y de la ficción. Este acto de autoconciencia literaria revela una profunda comprensión que debemos hacer nosotros mismos sobre la realidad y la narrativa, mostrándonos que la verdad se puede manejar, se puede manipular, podemos hacer lo que queramos con la verdad. Depende de la perspectiva del observador, de quién la lanza, quién la emite, y por supuesto que está sujeta a continuos cambios, como nosotros, como las personas, como la humanidad. Además, hablando de la soberbia, en la lucha que Don Quijote tiene contra la adversidad y con su compromiso con la justicia, se nos ha quedado un arquetipo de héroe trágico. Por eso este testamento se haya impregnado de un patos ineludible, reflejando la inevitabilidad de la derrota en su empresa quijotesca. Esta resignación trágica, que por eso tenemos ese remanente del héroe triste, pues dentro de esa resignación se subraya la paradoja fundamental de su existencia, mientras busca elevarse por encima de las limitaciones terrenales. Don Quijote está irremediablemente atado a las contingencias y a las frustraciones de la vida misma, como muchos de nosotros. Así que Cervantes en su obra cumbre nos brinda un testamento sobre la complejidad de la condición humana, algo que ha captado muy bien el autor en este libro maravilloso. Os lo recomiendo, de verdad, hacedme caso. Don Quijote, en su fervor, su éxtasis por la caballería andante, representa la dualidad entre la nobleza de los ideales y las limitaciones de la realidad concreta. En este sentido, este legado es una celebración de la aspiración a la grandeza como un recordatorio melancólico de las inevitables imperfecciones que marcan la existencia humana. Somos imperfectos. Así que este libro, tanto el Quijote, por supuesto, como este libro, trascienden la narrativa para convertirse en tratados filosóficos y literarios sobre la naturaleza de la verdad, de la imaginación y de la lucha incesante por la autenticidad en un mundo que a menudo parece resistirse a la nobleza de los sueños y a la búsqueda de la verdad. Un libro lleno de enseñanza. A mí me ha ayudado muchísimo. Os lo recomiendo. Gracias por confiar en Círculo Rojo. E insisto, hacedme caso. Este libro os pertenece.